completas en una sola mini caja comprimida, pero en fin, están todas. No voy a decir que sean versiones de referencia, a veces va mejor comprarlas aisladas, pero es la única opción de tener de escucharlas todas. Bien, empezando entonces con la conferencia y partiendo de las imágenes, la primera parte está dedicada a la vida. Y aquí tenemos la foto tradicional de Verdi. Y en las hojas que he repartido tenéis la cronología. 1813-1901. Es muy importante situar a los compositores en su contexto histórico exacto, a veces se nos olvida. Y las fechas aquí, claro, es siglo XIX, pero siglo XIX que ya enlaza con el XX. Es decir, Verdi muere en el siglo XX. Verdi es un compositor mucho más moderno, en realidad, de lo que parece, que eso hablaremos después. Porque además se escribe todo el tiempo. Tiene pausas, pero sigue escribiendo hasta el final. Entonces, la primera foto que tenemos es la foto de Verdi en sí. La segunda foto es la foto de su primera mujer, Margarita Barezzi. La cronología también nos dice mucho, 1814-1840. Es decir, que era un año más joven, pero murió con 26 años. Verdi murió con 87 años. Y Margarita Barezzi y la obra de Verdi forman una unidad, en el sentido de que no puede haber vida más trágica. Si consideramos que las óperas de Verdi son trágicas y que muere, en fin, con la expresión típica de que muere hasta el apuntador, en el caso de Verdi es que muere hasta el apuntador, vamos, no se muere él, pero tiene dos hijos con Margarita, se muere el niño con 1 año y medio de edad, se muere la niña con 1 año de edad y luego muere la propia Margarita. Es decir, más desastre de familia no puede ser. Imaginaros que se os mueran los dos hijos y la mujer. Claro, eso es algo que llevó Verdi siempre. Hay quien dice que Verdi tenía depresión crónica. Bueno, yo creo que no, porque con una depresión no hubiera sido capaz de escribir todo lo que escribió. Sí podía tener un cierto tono depresivo, un cierto tono antisocial, por supuesto, y un cierto tono trágico que sin duda influyó en la tragedia que fue su vida y luego su obra. De hecho, su única ópera cómica es la última, la número 28. Todo lo demás son tragedias. Bien, la siguiente foto es Giuseppina Strepponi. Aquí tenemos la cronología, 1815-1897, con lo cual estamos viendo que es una mujer que tiene 2 años menos que Verdi y que muere pues prácticamente con su edad. Fue su segunda esposa, pero también nos dice mucho esta relación que tuvo del carácter de Verdi y de la forma tan singular. Bueno, a mí me parece extraordinaria, apasionante. Mi maestro Jos Balán decía que Verdi tuvo una vida súper interesante. Cuando lo dijo yo tenía 30 años y no lo entendí bien. Digo, no sé, no lo vi, una vida muy interesante. Lo curioso de la vida de Verdi es que con esta señora que era cantante y tenía 3 hijos ilegítimos de 3 hombres diferentes cuando conoció a Verdi. No está mal para la época, tampoco estaría mal para hoy, sobre todo con 3 diferentes, claro, ya va bastante bien. Lo curioso es que inicia la relación y no se casan. El tema del matrimonio, hoy no tiene mucha trascendencia, se casan la mitad de las parejas. En aquella época, en el siglo XIX en Italia, era muy importante, y más aún cuando Verdi vivía en el mismo pueblecito, Buceto, un pueblecito en el que nació. Es decir, pues imaginaros una señora que tiene 3 hijos ilegítimos y vive con Verdi sin estar casada en un pueblecito de Italia. Pues claro, parece que la escupían por la calle, no se sentaban a su lado de la iglesia, etcétera, etcétera. Pues lo más gracioso de todo es que 16 años después de iniciada la convivencia, y hablamos de esta mujer de la foto, Verdi se casa con ella, pero se casa de una manera absolutamente singular. ¿Por qué singular? Porque se casa en un pueblecito de montaña, en una boda religiosa, pero religiosa para que no se entere nadie. No lleva ni testigos, el párroco coge al campanero y a otra persona del pueblo, y no se lo dice absolutamente a nadie. A nadie quiere decir a nadie, es decir, lo sabían ellos dos, ya está. O sea, mayor discreción y mayor de yo hago con mi vida lo que me da la gana y a los demás no les importa. A mí eso me parece muy elogiable realmente. Pues era mayor imposible. Bueno, me parece elogiable desde su punto de vista, desde el punto de vista de la esposa menos, porque claro, nadie supo que estaban casados. De hecho, muchos años después, y si se sabe que se casaron, es porque adoptaron
a una sobrina, no hubo descendencia en el segundo matrimonio. Adoptaron a una sobrina de Verdi y tuvieron que presentar el certificado de matrimonio, porque si no posiblemente nos hubiéramos ido bien casado, ¿no? ¿Por qué cuento esto? Bueno, primero porque como anécdota me parece interesante, y segundo que refleja la personalidad de Verdi, es decir, mira, a mí no me importa lo que piensen los demás, que hablen, que digan lo que les dé la gana, porque yo no tengo que dar por justificaciones de ninguno de mis actos y desde luego no tengo que atenderme a las reglas sociales. Bien, la siguiente mujer no es mujer, no se casó con ella, fue su amante, parece, es una cantante, digo parece porque lo de parece es porque como Verdi era tan discreto, pues en fin, lo sabrán ellos. Pero realmente hay unas cartas de José de Huisepina, de celos, etc. Pues es Teresa Stolz esta cantante. Y esta es la sobrina que heredó todo su patrimonio y todavía hoy salía una noticia en el diario El País hace unos días de que se están peleando por el patrimonio, los herederos, por la finca, etc. Esta señora se casó con un notario, vinieron otros hijos, etcétera, etcétera. Y esta es una foto de que se puede considerar único amigo de Verdi o el único que llegó a entablar una cierta relación, que es Boito. Boito es el libretista de las 3 últimas óperas, porque revisó Simón Boccanegra, también Otelo y Falstaff, 3 obras absolutamente geniales, y Boito a su vez era compositor. Verdi no tenía amigos, Verdi era absoluta y totalmente antisocial, con lo cual él vivía en una casa inmensa, Sant'Agata se llama, y no le gustaban, simplemente no le gustaban las relaciones sociales y los compromisos, pues no había tampoco compromisos. Pero con Boito sí que llegó a entablar en los últimos años de su vida una relación intensa. Este es el rey Vittorio Emanuele de Italia, y la gracia que tiene esto es que el nombre de Verdi se asoció a Vittorio Emanuele porque es Vittorio Emanuele Re d'Italia, que es lo mismo que Verdi, B-E-R-D-I. Con lo cual, Italia no estaba unida, había un movimiento para la reivindicación de un solo país y se asociaron los dos nombres totalmente. Y bien, Verdi incluso ahí intervino, llegó a entrar en política, lo cual no dice mucho del tema de la no social, no duró demasiado, fue senador, nombrado precisamente por el rey. El funeral, ahí sí que fue mucha gente, claro. Él había prohibido que se hiciera un funeral. Él dijo que tenía que ser absolutamente reducido, pues no, parece que no le hicieron mucho caso. Ya estaba muerto, con lo cual poco caso le iban a hacer. Su mujer también había muerto, 300.000 personas, y ya estamos en el siglo XX, 1901. Este es un libro español de una periodista y novelista que sin duda conoceréis, Ángeles Caso, que es una apasionada de Verdi y ha escrito un excelente libro, muy bien escrito, sobre la vida de Verdi. Y este es un libro de Franz Werfel, que es el tercer marido de Alma Mahler, que destacó mucho en este libro, llevó a la fama, bueno, Verdi ya era famoso por supuesto, pero fue un libro súper vendido y súper difundido. En resumen, la vida de Verdi es una vida dramática al principio, muy tranquila al final, y que se caracteriza por todo lo que acabamos de señalar. Pasamos al segundo capítulo, que es Verdi y España. En Verdi y España tenemos esta placa conmemorativa en Madrid, en la Plaza de Oriente, como aquí cuando Verdi acudió a Madrid y dirigió en el Teatro Real su ópera La Forza del Destino. Esta placa está en Madrid, se puede comprobar todavía en Madrid. Isabel II, la reina de España, era una gran apasionada de Verdi y por eso la traemos aquí. Asistió al estreno de muchas de las óperas de Verdi en Madrid. Y este señor es el libretista de las 6 primeras óperas de Verdi. Fue amante de Isabel II, lo cual no es una cosa rara porque tuvo unos cuantos amantes, no fue el único. Y además fue director del entonces Teatro de Ópera de Madrid, nombrado por la propia reina. Y pasamos a las 5, nada menos que 5 óperas españolas de Verdi, que son muchas, porque en un catálogo de 26, 28, según como se cuente, luego hablaremos de eso, tiene nada menos que 5 de tema español. Hernani es la primera, el nombre completo es Hernani o el honor castellano, ya lo tenemos, es una ópera que se desarrolla en España, es una ópera en la que aparece Carlos V, entonces el príncipe Carlos como Carlos V o Carlos I, entre los protagonistas.
Don Carlos es total y absolutamente española. ¿Quién es Don Carlos? Don Carlos es el hijo de Felipe II. Murió, con lo cual no llegó a reinar, y la ópera es toda la historia, es una ópera en francés, pero de tema español, y la ópera es Felipe II es uno de los protagonistas, Don Carlos, la princesa de Éboli, etc. Hablaremos luego de esta. Tercera ópera de Verdi, Il Trovatore, un tema relacionado con la guerra civil anterior a la incorporación de Aragón y Castilla como coronas unificadas. Ese es el contexto histórico en el que se desarrolla, con lo cual es una ópera totalmente española en cuanto a la temática. La fuerza del destino es totalmente española también. El autor del texto del que surge la ópera es español, Duque de Rivas. La ópera se desarrolla en Sevilla, trae el ejército español, la iglesia española, es decir, que la temática es española completamente. Y Alcira es una ópera sobre los españoles en Perú, con lo cual los protagonistas son los incas y los españoles. Por tanto, la relación de Verdi y España no puede ser más intensa, porque tenemos nada menos que 5 óperas sobre Verdi y España. Y a Verdi le encantaban los temas españoles, le encantaba leer literatura española, también otras literaturas, por supuesto, y vino muchas veces a España. De hecho, cuando se representan las óperas en Italia, el siguiente país donde se representaba no era Francia ni Alemania, era España. Pasamos al siguiente tema, que es películas sobre la vida de Verdi. No hay mucho, pero bueno, es que tampoco hay mucho de ningún compositor. Ahora lo que hay es muy bueno y largo además. Esta serie la tenéis en YouTube, de hecho lo pongo aquí, serie YouTube, basta con poner La Biblia de Verdi, son 10 episodios, es unas 10 horas. Es la serie sobre cualquier compositor mejor hecha que se haya podido. Mejor hecha me refiero en cuanto a medios, impresionante absolutamente. La que más dinero se han gastado, por supuesto. Me gusta un poco menos que tiene una figura de un narrador. Bueno, eso puede estar bien o puede estar mal. Y es totalmente histórica, absoluta al 100% histórica, porque cogen textos de las cartas, etc. Ahí no hay ninguna ficción, que a veces nos echa de mal un poquito de ficción, para darle un poco más de salsa a estas películas, pero en cualquier caso es estupenda, recorre toda la obra. A lo mejor también se centra quizás demasiado un poco en la obra a veces. Tampoco la vida de Verdi no es que tuvo una vida súper agitada, sentimental o súper variada y además muy cerrada, con lo cual realmente de la vida tampoco hay tanto que contar, aunque la serie se llame La vida de Verdi. Excelente, es una... Si no la conocéis, pues os la recomiendo plenamente verlo, y basta ponerlo en YouTube y ya está, seguir los capítulos. Casa Ricordi es una película de 1953 o 54. Esta está en DVD. Ricordi eran los que hacían la editorial que publicaba las obras de Verdi. Por tanto, no es una serie sobre Verdi, pero es una serie sobre los compositores italianos editados por Ricordi, que son los 5 básicos, es decir, Donizetti, Bellini, Rossini, Verdi y Puccini, más centrada particularmente en Verdi que en los demás. La película es estupenda y para hacerse una idea sobre 5 compositores en 2 horas, fenomenal. La siguiente serie es un poquito más moderna, seguimos en el siglo pasado. Familia Ricordi también está en YouTube, son 6 horas, muy bien hechas. El personaje de Giuseppina quizás un poco joven para lo que en realidad era, porque lo presentan como con diferencia de Verdi, de edad con Verdi, lo cual no es así. Se centra particularmente en Verdi y también es el mismo tema, es decir, es la familia Ricordi y las relaciones con los compositores, pero casi más de 2 horas están dedicadas a Verdi. Y también está muy bien saber sobre los demás y enlazar el contexto histórico en el que aparece Verdi, el Verdi antes y el Verdi después. Vale, pasamos a la siguiente. Los compositores contemporáneos. Vale, esto es muy importante y muy significativo, porque cuando Verdi empieza a escribir sus óperas, tenía 3 competidores, Rossini, Bellini y Donizetti. Rossini, 1792-1868, esta película que traigo aquí es una película estupenda, de plena recomendación, que hace más referencia a la época final, con flashbacks sobre las épocas anteriores.
las fechas engañan, porque pone 1868, pero es que Rossini se retiró a los 36 años de edad, se retiró de la ópera, por lo cual Verdi se quedó sin competidor en ese terreno, porque Rossini decidió que ya estaba cansado de escribir tanto, se dedicó en París a las mujeres de la comida, canceló los canelones Rossini, el Tournedos Rossini, etc. Mujeres, comida y vino, y la ópera pues no se sabe más. Hizo un par de obras excepcionales, religiosas, un poco en contraste con lo otro, pero no hizo más óperas. Con lo cual ya tenemos un compositor que se queda fuera, es decir, que si había 4 en competencia cuando Verdi empieza, 1 ya está fuera, porque se retira. Casta Diva es una ópera, no una ópera, sino una película. La palabra Casta Diva viene de la famosa aria de Bellini, sobre Bellini, y aquí la cronología sí que es muy significativa. 1801, el 9 está mal, es 1801, 1835, 34 años, es decir, que se muere con 34 años, luego otro que se retira. Este no se retira porque se jubile, este se retira porque lo retiran, al parecer envenenado por una cuestión de celos, de que se acostaba con la mujer de su mejor amigo, etc. No se aclaró mucho las circunstancias de su muerte, pero parece que fue esto. Y en cualquier caso, que un compositor que tenía un desarrollo, hubiera podido tener un desarrollo enorme, que era una de las grandes figuras del momento. Wagner decía que era el mejor compositor italiano que había, etc. Pues otro que cae, se queda sin el segundo compositor. Y el tercero es Donizetti, estrictamente contemporáneo, y aquí las fechas 1797 y 1848 también se ven claramente, es decir, en el 48 Donizetti, que le gustaban mucho las mujeres y acostarse con muchas, pues contrajo la sífilis, se volvió loco, como solía pasar en esa época, también Nietzsche se volvió loco por la sífilis, se volvió loco, vamos, de que lo tuvieron que ingresar en un manicomio directamente, que vemos cómo serían los manicomios de la época o cómo eran. Se volvió loco y murió en el 48, con lo cual los 3 compositores que Verdi tenía en competencia desaparecen. Vale, esto no le quita mérito a Verdi, es una simple realidad de contexto histórico. O sea, Verdi era el desarrollo de estos 3 un poquito más mayor, no más joven, es decir, una carrera iniciada más tardíamente, pero se queda solo. Es decir, se queda solo y lógicamente eso le hace que tenga muchas más posibilidades. Esta película es una película sobre Donizetti que está además disponible en YouTube. La de Casta Diva está disponible en DVD y la de Rossini, que es la mejor de las 3, la más moderna también, está disponible en DVD. Eso lo indico en cualquier caso ahí también en las hojas que he puesto. Puccini. Bueno, Puccini no es anterior a Verdi, Puccini es posterior a Verdi, Puccini es el que continúa a Verdi, con lo cual bueno, tampoco es competencia porque ya sigue después. Curiosamente es poco sabido que la primera gran ópera de Puccini, la primera ópera genial de Puccini, se estrena justo el mismo año que la última de Verdi, por lo cual hay un enlace clarísimo. Esta película es soberbia, es de Tony Palmer, es el mismo de la película de Wagner, tan buena, y realmente está genialmente hecha. Y esta es una serie de la televisión italiana más larga, excelente, sobre Puccini, con 5 o 6 horas. Y luego traigo muy brevemente aquí Wagner, la película de Tony Palmer. ¿Por qué? Porque Wagner sí que es estricto y absoluto contemporáneo de Verdi, tan contemporáneo como que nace en el mismo año, 1813. Los dos nacen en 1813. Wagner se muere antes, con 70 años, que son bastantes para la edad, es razonable para la época. Verdi muere más tarde, pero los dos siguen caminos en países separados, los dos con ópera, y los dos eran estrictos competidores en ese sentido. La película esta, que dura casi 9 horas, es una de las mejores películas grabadas sobre cualquier compositor. Mahler y Daisy Mahler, bueno, porque si vemos las fechas, realmente no hay tanta diferencia. A cualquiera le parecería Mahler, Mahler supermoderno, Verdi una cosa antigua. Claro, no, porque las fechas, Mahler muere en 1911, Verdi muere en 1901, o sea que tenemos 10 años de diferencia. Hay óperas de Verdi que se estrenan simultáneamente a sinfonías de Mahler el mismo año. Quiero decir que realmente ahí no es tanto, aunque la imagen que tengamos es de Mahler, un compositor más moderno, etc., pues no se corresponde con la realidad. Es que Verdi también es un compositor moderno. Luego hablaremos de esto. Bien, la sección cine. He tratado de ser más breve y más corto en esta sección cine.
que en otras ocasiones, aunque hay muchísimas películas con música de Verdi. Pretty Woman, que supongo que la conoceréis muchos o todos. ¿Por qué? Porque la historia es la misma de La Traviata, es decir, es un cliente y una prostituta que se enamoran, misma historia. Pero no solo eso, sino que Julia Roberts, la protagonista de la película, va con Richard Gere a ver La Traviata en el avión privado a la Ópera de San Francisco, y ella se emociona mucho porque se da cuenta que es su propia historia, con lo cual pues evidentemente cuadra con Verdi, porque además suena la música de Verdi. 1900 de Bertolucci es una película muy buena, muy bien hecha. Gerard Depardieu, un poco más joven que ahora, un poco menos gordo, también con música de Verdi. La Luna de Bertolucci también es una película totalmente ambientada en Verdi, porque la cantante, su hijo, tiene una relación bastante rara, se llegan a acostar y todo, acostar sexualmente me refiero, no acostar, de dormir en la misma cama. Ella es una cantante verdiana. Incluso se ve que es la única película en la que esto se podría ver, que son las imágenes de Santa Agata, es decir, la finca de Verdi, donde vivía Verdi y ahora vive la familia de Verdi, se ve en el exterior y se recorren los alrededores de Santa Agata, en fin, está filmada ahí y sale muchísima música de Verdi. No voy a decir que sea absolutamente excepcional la película, tiene unos momentos de gran interés. Y esta sí que es buenísima, es una película excelente. Woody Allen tiene películas geniales y otras pues no tan interesantes. Pero esta es de las realmente buenas de Woody Allen y tiene un montón de música de Verdi. Y además Woody Allen entiende muchísimo de música, sabe un montón, y sabe cómo poner las óperas de Verdi en los fragmentos concretos. Por ejemplo, cuando el chico mata a la amante y se queda con la esposa, que le conviene más. Está enamorado o por lo menos apasionado sexualmente con la amante, pero le conviene más la relación con la esposa y la mata porque se ha quedado embarazada. Aparece la música de Otelo, yo como ejemplo. Aparecen muchas más cosas porque van a la ópera juntos, etc. Y hay varias óperas de Verdi que figuran, siempre muy bien elegido la temática para cada escena concreta. Yo no soy muy de Netflix en absoluto, pero esta serie que se acaba de estrenar, bueno, ahí lo pone, Abril 4, también tiene varios fragmentos de música de Verdi y de otras óperas italianas. Es en blanco y negro, pero es muy reciente, es una serie de ahora. Tiene una ambientación del barroco italiano fabulosa. La historia, que quizás la conozcáis porque hay otras películas, El talento de Mr. Ripley, etc. Mucho mejor, por cierto, esto que esa película. Está muy bien hecha y excelente la ambientación musical también y la elección de música para los temas. Bien, pasamos a la siguiente hoja. Aquí no tengo fotos, lo que tengo es links, que pueden ser más interesantes que las fotos. Comprendo que los links cuando se pasan un texto así son menos fáciles de copiar, pero no hace falta porque podéis poner simplemente el título que he puesto en negro y ya está. Y voy a hablar de los links porque hay unos links aquí realmente extraordinariamente interesantes, no muy conocidos ni publicitados. El primero es Sergio Vela. Sergio Vela es un musicólogo mexicano que a mí particularmente me encanta. Es musicólogo y abogado. Bueno, parece que se ha retirado ahora de abogado, fue profesor de la universidad, etc. También ha empezado a hacer algunas escenografías de ópera. Sabe muchísimo y además no solo sabe, sino que lo sabe explicar bien, lo sabe explicar con encanto, con anécdotas, y tiene nada menos que 150 seminarios en YouTube. Poniendo Sergio Vela seminarios sale la lista completa, y de esos hay 11 de Verdi. Son seminarios largos, 2 horas y media, pone algunos fragmentos musicales también, y en cualquier caso explica muy bien todo. Explica muy bien Verdi, explica muy bien Wagner, explica muy bien Strauss, todos los grandes compositores de ópera lo hacen maravillosamente. Ópera on Video es un canal gratuito, bueno, por supuesto los seminarios de Sergio Vela también son gratuitos, que tiene nada menos que 28.000 representaciones. No hay ningún canal de ópera que tenga tanto. Y de esos 28.000, reflejo de la importancia que tiene Verdi, hay 2.100 representaciones de Verdi. He dicho 2.100, o sea que hacen falta unos cuantos días, ¿no? Como viendo una al día, pues nos llevaría unos cuantos años.
Tiene óperas raras, raras me refiero a infrecuentes, algunas subtituladas, otras no, lo pone, si está subtitulado, si está no. Es un señor que me parece que es ruso, no lo sé, debe pagar a gente en distintos países para que le graben las óperas cuando los hacen, o sea, pagan a gente en Alemania, en Turquía, en Argentina, porque si no, no entiendo cómo lo consigue. Y claro, no todas son de la misma calidad, pero bueno, uno puede elegir y desde luego para escuchar cosas que no están en DVD y que no se pueden acceder en otro sitio, vamos, absolutamente ideal. El siguiente canal sí que es de pago, es el canal del Metropolitan de Nueva York, son unos 12 euros al mes. También se puede hacer simplemente pagando las óperas, es este canal que exhibe las óperas en cines también. Y es el mejor canal de ópera que hay, vamos, es que los otros ya juegan en otra liga, directamente, juegan en otra liga porque no están, primero que es el único teatro de ópera del mundo que tiene un canal tan perfeccionado, con tantas óperas, etc. Ni Viena, ni Berlín, ni Londres lo tienen, Londres tiene un canal bastante modestito. Y tiene de todas las producciones del Met, y para Verdi no hay mejor teatro de ópera en el mundo que el Metropolitan Opera de Nueva York. Es conservador, a mí me parece un conservador en el sentido de que pues no tiene una sola ópera de Prokofiev, ni una sola ópera de Janacek, por ejemplo, pero lo que tiene, pues lo tiene muy bueno. También las producciones son relativamente conservadoras y el sonido es excepcional. O sea, se oye mejor en el canal, y he hecho la prueba, que con un DVD. O sea, el mismo DVD de la ópera del Met, lo pones y se oye mejor el canal. Tiene como 10 o 12 subtítulos, lo cual permite elegir las óperas y verlas en el mismo idioma, con los subtítulos en el mismo idioma, que si uno lo entiende es ideal, me refiero a que uno escuchar la ópera en alemán, con los subtítulos en alemán, eso es perfecto, o italiano con los subtítulos en italiano. En la inmensa mayoría de las óperas están así, sobre todo las más recientes. Y claro, el Met además es el teatro de ópera que más dinero se gasta en cantantes, y bueno, pues no está mal. Comparado con los teatros italianos de provincias, pues en fin, es que es otro mundo directamente. Medici es un canal de música clásica que tiene muchos conciertos, no tiene tantas óperas, 250, supongo que por un tema de derechos de autor o demás, pero es súper recomendable. Y a nivel de música, el mejor canal que hay es el de la Filarmónica de Berlín, que también es de pago, Medici también es de pago, con estas cuotas, 10-12 euros al mes. Tiene todos los conciertos de la Filarmónica de Berlín desde hace muchos años. Cada vez que hace un concierto nuevo la Filarmónica de Berlín, lo suben al canal. Tiene entrevistas estupendas en la pausa con pues el actual director Kirill Petrenko, que se niega absolutamente a las entrevistas y que es un hombre nada social, pues en el canal sí que interviene, muy acertadamente siempre. Y por supuesto también hay Verdi en concierto, que no está mal, porque en fin, con la orquesta de Berlín y con los cantantes que hay. Y Daggio es un canal solo de audio, maravilloso, porque tiene cientos de miles de discos, o sea, todos los discos que puede haber, y bueno, pues le das el botón, te salen 50 versiones de lo mismo, o bueno, puede ir variando y elegir lo que quiera. Opera Visión es un canal de la Unión Europea, patrocinado por la Unión Europea, que es un canal que pone óperas más infrecuentes, que duran poco, duran 6 meses solamente, y bueno, permite de distintos teatros de ópera de Europa ver ópera. Y esto último es un documental simplemente, pero súper bien hecho, como son los de la BBC, está en YouTube, y es un canal de 3 horas en el que se explica perfectamente lo que es la evolución de la ópera. Tiene casi una hora dedicada a Verdi, y está súper bien hecho en cuanto es ópera italiana exclusivamente, los grandes compositores italianos. Bueno, estos son los links. Pasamos al siguiente capítulo, que son los textos de las óperas. Verdi era un hombre muy leído, quiero decir que leía muchísimo, desde joven. Como era totalmente antisocial, como he dicho, y también de joven era totalmente antisocial, pues tenía más tiempo que los que se socializan mucho y se van a tomar cervezas con los amigos constantemente por ahí. Con lo cual él su tiempo libre lo dedicaba a leer, y curiosamente lo dedicaba a leer, no a ver partituras o etcétera, no, era más apasionado de la literatura que de la música. Los autores que elige Verdi para sus óperas, el primero de todos es Schiller, que lo tenemos ahí, en la cronología 1759-1805. Schiller es el gran autor alemán junto con Goethe. Y Verdi tiene nada menos que 4 óperas, 4 y un trozo de otra, basadas en Schiller. Esta es Cabale
un Lied de Schiller que Verdi le cambia el título y pone Luisa Miller, primera obra de Schiller. Además, Verdi elegía los textos, es decir, leía un libro, decía, mira, iba a un libretista y decía, quiero hacer un... No escribía luego el texto, yo lo tocaba, lo ajustaba, etcétera, decía, mira, este libro, me haces un libreto de una ópera, ¿vale? Me lo adaptas para ópera. Esa es la manera como él funcionaba. De Rauber, o Los bandidos, que también tiene una ópera Verdi, la segunda la tenemos ahí, Masnadieri. La tercera, Schiller le llama Die Jungfrau von Orleans, pero es Juana de Arco, lógicamente, otra ópera de Verdi basada en Schiller. Don Carlos, Infante de España, o Infant von Spanien, es un texto de Schiller que Verdi lo mismo, le encanta el texto y dice, mira, hacerme un libreto de esto. Y tenemos uno. Y la siguiente es Wallenstein's Lager, es una escena dentro de La fuerza del destino, que es una batalla que ambienta Verdi cogiéndola de la obra de Schiller. Bien, y sobre Schiller y la música, claro, de esto es un documental precioso, pero hay tanto. Supongo que sabréis que Schiller es el autor de la Oda a la Alegría, de la novena de Beethoven, por lo cual tenemos un autor que Beethoven estaba apasionado por él, Verdi, que es algo completamente distinto y de otro país, también apasionado por él. Schubert tiene un montón de Lieder, con lo cual pues es un autor esencial para la música. Y estas son ya películas sobre Schiller. Schiller, Leben und Leiden, Vida y Pasiones, una película alemana excelente. Esta es una película más antigua, es un gran clásico del cine alemán, El triunfo de un genio. Y esta es mucho más reciente, esta tiene 4 o 5 años creo. Die geliebten Schwestern, las enamoradas o las hermanas enamoradas, porque Schiller era otro mujeriego total, pero es también un poco de libro Guinness de los récords, porque mantenía relaciones simultáneamente y durante muchos años con 2 hermanas. Una era su esposa y otra su amante. No está mal, como nivel no está mal. Y como digo, no de una manera ocasional, sino mantenido un largo periodo de tiempo, de unos 20 o 25 años. Las 2 muy enamoradas del claro. En fin, el talento a las mujeres siempre les suele traer mucho, el dinero también, pero el talento más. Este es más conocido en este ámbito y en otros ámbitos, Shakespeare. Vale, Shakespeare es el número 2. Digo el número 2 en cuanto a óperas, porque Schiller tiene 4 y un cuarto y Shakespeare tiene 3. La primera es Macbeth, ópera genial de Verdi, y obra teatral genial de Shakespeare. La segunda es Othello, o Otelo en inglés, y The Merry Wives of Windsor. Verdi le coge esta obra, pero le cambia el título, le pone Falstaff como título. Verdi sabía mucho de Shakespeare, bueno, y de Schiller casi que más, porque además uno de sus amigos, si es que Verdi podía decirse que tuviera amigos, fue el traductor al italiano de Schiller, y bueno, pues ahí profundizó muchísimo. Quiero decir que había leído todo Schiller y todo Verdi, y todo Shakespeare, con lo cual pensó en qué obras de esas podía luego adaptar para sus óperas. Shakespeare in Love es una película muy conocida, no voy a decir que sea extraordinaria, pero bueno, está bastante bien, es entretenida, se ve bien. Esta es bastante mejor, más reciente también, 2016, es de Kenneth Branagh, que es sobre Shakespeare, All is True, pero es sobre Shakespeare, sobre los últimos años de Shakespeare. Vale, el siguiente autor que coge Verdi es el famoso poeta romántico inglés Lord Byron. Y si de Schiller teníamos 4, de Shakespeare 3, de Byron tenemos 2. Byron, que murió muy poco no muere la gente, que vivió muy poco. El Corsario, que coge Verdi para una ópera también, con el mismo esquema, decir, mira, hazme un texto de esto. De Tu Foscari, o los 2 Foscaris, otra de las óperas de Verdi, son muchas, 28 óperas. Y como películas aquí traigo una excelente serie sobre Byron,
y una película de Ken Russell en la que también aparece Lord Byron, que también es muy recomendable, aunque es una de las más raritas, diríamos, de Ken Russell, pero bueno, está muy bien hecha. Siguiente autor, y nos vamos a Francia. Hasta ahora hemos tenido Alemania, hemos tenido Inglaterra, Shakespeare y Byron, y ahora nos vamos a Francia. Victor Hugo, o Hugo. Hernani. Verdi coge esta ópera de tema español y la adapta para una ópera. Y Le Roi s'amuse, o El Rey se divierte, Verdi le cambia el título, le pone Rigoletto, que es el bufón, pero el texto es de la ópera de Víctor Hugo. Lógicamente, cuando hablamos del texto, es coger la ópera de Víctor Hugo, se hace adaptaciones para que sea teatral, siempre hay que reducir porque cuando se canta se tarda más, pero son óperas totalmente basadas en esas obras que siguen el guión de esas obras. Y esta es una serie estupenda de la televisión francesa, que es Victor Hugo, ennemi de l'État, o ennemi d'État, enemigo de Estado, o enemigo del Estado. Es una serie sobre la relación entre Víctor Hugo y Napoleón III, el sobrino de Napoleón, y toda la rebeldía de Víctor Hugo con respecto a Napoleón, que primero es elegido presidente y luego ya en el poder da un golpe de Estado y se convierte en dictador. Está muy bien hecha, son 4 horas, 4 o 5 horas. Pasamos a Voltaire, otro francés. En este caso coge Alcira o Alcire, que es la de ambientación hispano-inca. Y aquí tenemos a Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, sabéis que está el padre y está el hijo, es decir, que este es el hijo. El padre es el de los 3 mosqueteros. Y el hijo, pues la obra concretamente que adapta Verdi es La Dame aux Camélias, que le pone otro título, que es La Traviata. Luego hablaremos brevemente de La Traviata cuando entremos en el apartado de ópera. Y por último nos vamos a España, como no. Hemos tenido Alemania, bueno, no debería haber dejado España, pero al final, ni siquiera es un puro problema de orden. Hemos tenido Alemania, hemos tenido Inglaterra, hemos tenido Francia y nos vamos a España. Este señor es Antonio García Gutiérrez, 1813, mismo año que Verdi, estricta y totalmente contemporáneo, 1884, muere un poco antes. Antonio García Gutiérrez es uno de los grandes escritores del romanticismo español. Claro que el romanticismo español del XIX es menos conocido que periodos literarios anteriores, pero a Verdi le encantaba. Hizo esta ópera sobre el texto de Antonio García Gutiérrez, El Trovador. En esta no le cambió el nombre, bueno, simplemente la traducción italiana. Il Trovatore, el libro es de Antonio García Gutiérrez. Y la siguiente también de Antonio García Gutiérrez, Simón Bocanegra, que tampoco le cambió el título. Aquí a los españoles dejamos el título igual, creo que es una simple coincidencia, sin duda. Excelente la obra de García Gutiérrez, que es una obra histórica, es una novela histórica, y bueno, absolutamente soberbia la ópera de Verdi. Y nos vamos a otro español, que es este, el Duque de Rivas, literato, político. Aquí tenemos la cronología, 1791-1865. ¿Qué escribe el Duque de Rivas? Pues el Duque de Rivas escribe Don Álvaro o la fuerza del sino, que es lo que Verdi llama la fuerza del destino, o la forza del destino. La adapta totalmente del Duque de Rivas, le cambia el final en la segunda versión, no en la primera, que además es la versión que lleva a Madrid, por lo cual este hombre, el Duque de Rivas, se enfada mucho. En esa época de todas maneras no existía eso de los derechos de autor y demás, aquí cada uno fusilaba a quien fusilaba lo que si quisiera, como quisiera, me refiero fusilaba, copiaba, no hacía falta pedir permiso para hacer una ópera o nada, pero el Duque de Rivas se enfadó mucho con Verdi porque consideró que le había retocado su obra y que le había retocado el final. Luego hablaremos del final. Y este es un libro muy distinto de La Force du Destin, francés, que además lo traigo aquí porque el título es el mismo y porque tuve el honor y el enorme placer de traducirlo, y hace muchos años de eso, tenía 30 años, traducirlo del francés al español. Vale, vamos ahora al listado
Y este listado ya lo traigo en versión papel solo. Y es muy importante el listado para hacernos una idea de cómo va Verdi y de cómo van las óperas. Bien, son 28 óperas. Depende también de cómo se cuente, las adaptaciones, pero lo más aceptado es 28 óperas. Si empezamos a mirar por el principio, 1, 1839, 1840, 42, 43, 44, 44, 45, 46, 46, 47, 47, 47, 48, 49, 49, 50, 51, 53, 53, 55, y ahí hay un pequeño salto, pequeño. Ahí tenemos 20 óperas en un periodo, o sea, sale a ópera al año y algunos años cuando hay óperas. Ahí hay un salto ya a Haroldo de 4 años. Simón Boccanegra hay un salto desde el anterior de 2 años. Un Barrio Máscara de 2 años. La Fuerza del Destino hay un salto de 3 años, 1862. Don Carlos hay un salto ya desde el anterior de 5 años. Toma 5 años de pausa, completamente inédito con relación a lo que había antes. De Don Carlos Aida hay 4 años, 1867 a 1871. Pero es que desde Aida a Otelo hay 16 años, que eso ya es un salto bestial. Quiero decir que está 16 años sin hacer ninguna ópera. Y en la siguiente, Falstaff, 6 años desde la anterior. Con lo cual vemos que él va como cada vez a menos, en cuanto que él ya en un momento dado dijo varias veces que se retiraba o que se había retirado. De hecho, él decía que era un agricultor que de vez en cuando escribía música. Y si lo miramos en tiempos, me refiero, le dedicaba mucho más tiempo a la agricultura que a la música. ¿Por qué a la agricultura? Pues porque tenía una finca inmensa que abarcaba como un cuarto del término municipal o de la provincia, una finca enorme. Iba comprando cada vez más terreno y ahí lo que hacía era cultivos, agricultura, y él supervisaba, vivía allí, supervisaba los cultivos, etcétera, con lo cual pues la ópera la fue abandonando, digamos que se medio retiró, se podría decir así, o jubilación parcial. Este listado, la siguiente hoja, es un listado de óperas. Esta es una versión que he hecho yo, diferente de la estándar que hay aquí, porque a mí la estándar es la que sale en cualquier enciclopedia, en Wikipedia, en cualquier sitio, en cualquier libro. A mí la estándar no me convence porque en un momento dado, en las últimas, no se corresponde con la realidad de las revisiones y no se corresponde con la realidad entonces de la fecha real de las óperas. ¿Por qué digo esto? Porque hasta el número 22 vamos bien, es decir, hasta el número 22 no tiene cambios con respecto al listado anterior. Pero en el número 23 yo he puesto Macbeth y la he colocado en 1865 porque Verdi rehace la ópera totalmente de la de 1847, con lo cual para mí la fecha es 1865, no 1847. Evidentemente lo que importa es la versión final, que es la que además se hace, la antigua no se hace nunca. Y ahí se aprecia la absoluta maestría de esta ópera, que ya es genial. Es decir, a partir de ahí, yo diría que a partir del número 21 empiezan las óperas a ser realmente geniales. Porque, no nos engañemos, aquí hay 28 óperas, pero hay unas cuantas óperas bastante malas, y no es porque sea Verdi, Mozart tiene 22 óperas, pues de las 22 óperas de Mozart, 15 son un tostón. Y no es que lo diga yo, lo dicen los teatros de ópera que no las programan, y vosotros pensad en si conocéis 22 óperas de Mozart, porque realmente cuando se hizo en Salzburgo el centenario sí hicieron todas una, pero no se hace nunca. Y esta caja de Verdi también fue por el centenario, y muchas de estas óperas no se representan ni lo merecen. A partir, sin embargo, del 21, bueno, antes, porque también está Rigoletto, La Traviata, por lo menos podemos decir que la mitad de las óperas de Verdi son muy buenas o excepcionales. Luego entraremos un poquito en el detalle. Bien, siguiendo con esto, Macbeth. Luego pasamos a Don Carlos, con S, Don Carlos con S, no con O, no sin la S, quiero decir que, ¿esto qué quiere decir? Porque es una ópera francesa. Aida, y luego yo he metido otras obras que no son conocidas, son menos conocidas, pero son excepcionales. El Cuarteto de Cuerda, muy poco conocido. El Requiem, que sí que es mucho más conocido, pero que tiene que figurar aquí, porque no es una ópera, pero bien, debe figurar.
Simón Boccanegra, claro, lo meto ya al final, lo meto como ópera 26, no como en el catálogo anterior, que estaba situado mucho antes. ¿Por qué? Porque Verdi la rehace totalmente con Boito. La cambia la música casi todo, cambia incluso el libreto, es diferente, con lo cual lo que cuenta es la última, la versión anterior no lo hace nadie. Otelo, 1887, y luego tenemos aquí estas obras religiosas, que es muy importante ver la cronología, porque tenemos dos que van entre Otelo y Falstaff, pero cuando todo el mundo dice que Verdi se retiró, que escribió Falstaff ya con 80 años, que no está mal, y que se retiró, no se retiró. Todavía tenemos dos obras más que son absolutamente excepcionales, 1896 y 1897, dos obras religiosas. 96 y 97 significa que estamos casi en el siglo XX ya. Por tanto, ahí es donde digo que Verdi no es un compositor moderno, porque claro, tiene una cronología tan grande. Si nos vamos desde la primera, desde Oberto hasta la última, estamos hablando de casi 60 años, 58 años. Es evidente que cambia muchísimo el estilo. Bien, y vamos a entrar ya, no en lo que interesa, porque creo que todo interesa, pero lo que son las óperas en sí. He traído esta que no es de Verdi, es de Rossini, es Guillermo Tell o Guillaume Tell, porque es una ópera francesa, es la última de Rossini, y porque Verdi saca de ahí un montón, vamos, de Rossini en general y de esta ópera en particular. Bien, ya empezamos con Verdi. Oberto. Me he permitido la osadía, por así decirlo, de calificar cada ópera, pues con nota, y esta la he puesto como mala, ¿vale? Número 1, mala. Está aquí en la caja, pero curiosamente está en la caja en una versión mini, digo mini, porque es un teatro mini, el del Buseto, de su pueblecito, que es un teatro pequeñísimo, parece casi de juguete, con una orquesta de juguete y un escenario de juguete. No creo que no hay más representaciones por ahí. No he sido capaz de verla entera en cualquier caso. Esto es una ópera cómica que fue un desastre completo, porque a Verdi se la encargaron, se acababa de morir sus dos hijos y su mujer, con lo cual la vena cómica no estaba el chico para muchas alegrías cómicas. También la he puesto como mala. Esta es la primera ópera. Bueno, es Nabucco, pero traigo antes unas películas. Nabucco es la primera ópera conocida de Verdi. La he puesto como mediocre, esta no la he puesto como mala. Es una ópera muy famosa por el coro este de va pensiero, de los esclavos hebreos y tal. Bueno, es una ópera de fragmentos, yo diría, porque verla entera, en fin, se acerca al tostón. Muy espectacular, pero en fin, el problema es que luego Verdi tiene cosas muchísimo mejores, tiene obras realmente geniales. Bien, y aquí, por ambientación histórica, esto habla de la época de los hebreos o los israelíes, o israelitas, porque israelíes es la terminología actual y israelitas es la terminología antigua, en Babilonia, con Nabucodonosor. Esta película es muy histórica, está en YouTube, está bien hecha, sirve muy bien para hacerse una idea de qué va el tema. Y esta es buenísima, es Jeremías, sobre la misma época histórica. Jeremías es el profeta que anuncia la destrucción del pueblo hebreo por Babilonia, que van a ser cogidos esclavos, etcétera, etcétera. Y luego los 70 años de esclavitud en Babilonia, con el libro de Daniel, que es muy conocida la imagen esta de Daniel con los leones. Estas son óperas para que ambientemos en lo que estamos. Y luego Nabucco, a la que ya me he referido. La siguiente ópera, y estamos en la ópera número 4, que también le he puesto como mediocre. Estas calificaciones son mías apreciaciones personales, que pueden ser, por supuesto, equivocadas, son mis opiniones, nada más que eso. Pueden ser simplemente orientativas. Esta ópera hace referencia a lo que dice los bardos en la primera cruzada. Bien. Aquí traigo una película estupenda sobre las cruzadas, esta sí que es de plena y total recomendación para ambientar la época. Hernani, aquí ya le he puesto como excelente. Hernani es ópera de juventud, pero realmente es una ópera que está muy bien hecha. Es la de temática española, es la del honor castellano, es la que aparece Carlos V, y bueno, ya si lo canta Pavarotti, pues ¿para qué? Y en el Met de Nueva York hay varias versiones, una más reciente, otra más antigua, creo que son dos en vídeo.
El Met tiene vídeos y tiene audios también. Y realmente la ópera tiene lo que es Verdi, que es un enorme talento dramático, un gran sentido de la concisión dramática, muchísimo más que Wagner. Verdi era mucho mejor dramatista que Wagner. Lo que Wagner tardaba 2 horas en decir, Verdi lo podía decir en 15 minutos. Es como en Tristán y Isolda, que pasan muy pocas cosas. No, aquí pasan un montón de cosas. Y Verdi mantiene el ritmo. Es casi como una película, en definitiva. Que además con las escenografías del Met y de otros teatros, cuando las hacen bien, pues se sigue con mucho interés. Y Due Foscari yo la he puesto como mediocre. Juana de Arco, esta es una película. Hay varias películas de Juana de Arco, esta es reciente y está realmente muy bien. Y la ópera, que pues yo también la he calificado como mediocre. Alcira la he puesto directamente como mala. De hecho, es la única aquí en la caja, y esto es significativo, que no tiene representación escénica. Es decir, la hacen en versión concierto. La única. Todas las demás están con representación escénica. Esta es la ópera inca. Y pasamos a Atila, que le he puesto como mediocre. La película esta no es mediocre, la película es buenísima, súper histórica, es una miniserie de 3 horas sobre la vida de Atila. Y realmente nos permite conocer a Atila y todo lo que significó este protagonista histórico, que cuando uno la ve se cree que se están inventando las cosas, pero no se inventan nada. Todo lo que ocurre en la película son hechos históricos, reales y documentados. Bien, dicho eso, la ópera de Verdi también la he puesto como mediocre. Nos vamos al 10, que es la basada en Schiller de Rauber. Esta es una versión reciente, muy reciente, de Schiller, una adaptación. Es curioso porque en un estreno reciente que hubo de Rauber o Imasnadieri en Nápoles, precisamente este estreno mismo, salió en Euronews, está el documental en Medici, y decían hay que ver cómo se adapta esta ópera de Verdi a la realidad actual, sí, porque son los ladrones, los conflictos entre familia, de hermanos ladrones, etcétera, etcétera, pues sí. La historia es buena, es de Schiller, pero la música pues no es tan buena. Jerusalén es una de las óperas menos logradas de Verdi, es en francés, es una adaptación de Lombardi a la Prima Crociata, pero realmente pues no le salió demasiado bien, todavía no había llegado a la genialidad. El Corsaro también es una ópera mediocre, estamos en el número 12. La Batalla di Legnano también, estamos en el número 13. Y aquí, ya a partir del número 14, ya no hay ninguna que haya calificado como mediocre o como mala, porque ya todas están en el nivel de excelente o genial. Bueno, hay alguna todavía después, sí. Pero aquí, a partir de aquí la tónica se mantiene totalmente. Luisa Miller, esta es buenísima. Está hecha de nuevo con un enorme sentido dramático, con un enorme sentido de qué es lo que puede atraer al público, de cómo hacer una acción brillante. Y si además lo tenemos con el Met y con un reparto de lujo, pues claro, pues ya mejor que mejor. Esta es la versión de la obra de Schiller, Cavalli-Liebe, en cine. Y esta, lógicamente, es la ópera. Estifelio, número 15. A mí esta ópera me encanta. Es una historia realmente muy curiosa, porque también la versión esta del Met es soberbia, el Met de Nueva York. Se trata de un pastor protestante. Y el pastor protestante, como sabéis, los sacerdotes o pastores protestantes se pueden casar o se casan habitualmente y tienen familias. Un poco raro para Italia de la época. Al pastor protestante su mujer le es infiel con uno de sus amigos, les descubre y les perdona. Claro, eso tiene muy poco de italiano, quiero decir, porque ya un italiano, que el italiano es la pasión, el italiano es más infiel la mato, ¿no? Y claro, que además sea un pastor protestante, que el pastor esté casado, que el cura esté casado, etc. Entonces la ópera fue un fracaso completo, estuvo olvidada y desaparecida, hasta el punto de que Verdi luego
tuvo que hacer una adaptación años después, dado el desastre que había sido eso, que no le salió tan bien como el original, y se descubrió en el año 1960, ya ha pasado bastante rato. Y realmente esta, además, el ritmo también es súper ágil y se ve muy bien, es que parece muy moderna. A partir de la 16 entramos ya, con alguna excepción, en títulos muy conocidos. Supongo que de los títulos que he sacado hasta ahora, de los números 1 a 15, pues no creo que los conocierais muchos, o si conocierais el título Atila o Juana de Arco, quizás no fuera por la ópera de Verdi, sino por otros motivos. Rigoletto es una de las mejores óperas de Verdi, y esta además es una película, bien, yo creo que es de lo mejor que se ha hecho en ópera en cine. Reparto soberbio con un Pavarotti absolutamente excepcional, la película de Jean-Pierre Ponel hecha magistralmente, y es una película y una ópera totalmente cinematográficas que se adaptan a sus tiempos. Es genial, absolutamente genial. Yo la pongo como genial y la califico aquí como genial, y es la primera que he calificado como genial de la 1 a la 16. Esta es la trilogía tan famosa de Verdi, que es Rigoletto, Il Trovatore y La Traviata, que van en un espacio breve de 2 años, 3 óperas en 2 años. Il Trovatore. Esto es una historia de la corona de Aragón, las guerras civiles dentro de Aragón antes de la unión con España, finales 1390, inicios de 1400. Se desarrolla aquí, no sé si sabéis lo que es esto o no. Es el Palacio de la Alfajería de Zaragoza, que tiene una torre que se llama la Torre del Trovador o Il Trovatore. Es una historia española, es típica ópera del bel canto o el bello cantar. No soy un apasionado del bel canto, particularmente de Donizetti, ¿no? Pero hay que reconocer que esta ópera está muy bien hecha. Y si la dirige Barenboim, como en este caso, y con Plácido Domingo y Ana Netrebko, pues claro, ya mejor pasamos lo siguiente. Dicen que la historia es complicada, ininteligible. No, la historia ni tampoco puede parecer absurda, no es absurda, son cosas que pasan. Todas las óperas de Verdi se entienden bien. Lo que pasa es que no todas, y esta es una, Sin Boca Negra es otra, necesitan un poquito más de atención, por así decirlo. Es decir, hace falta, porque bueno, no podemos pretender, igual que una película que sea un poco más compleja, no podemos pretender a lo mejor así de primeras ya, ¿no? Hay que prestar un poco más de atención, pero si se presta atención, la historia está perfectamente contada y no es en absoluto absurda, y desde luego no se puede decir que sea inteligible. Le Trouvère, pues esto es El Trovador en una versión que hizo Verdi en francés, que yo no sé, en fin, no está aquí nuestro amigo Carlos, pero realmente yo no entiendo lo mal que lo hacen en Francia con respecto a la cantidad de óperas que tienen en Francia, desde compositores no franceses, incluido Verdi. Pues chicos, no representa la versión italiana, representa la tuya, representa la francesa, que es de Verdi también. Bien, y aquí nos vamos a La Traviata. Esta es una de las mejores películas de cine que hay, de cine ópera, de Franco Zeffirelli. Yo La Traviata la he calificado de excelente, igual que El Trovador. No me parece la mejor ópera de Verdi ni de casualidad, vamos. Es la más popular, es la ópera más representada, no de Verdi, sino de cualquier autor del mundo mundial, es la number one. Todos los días del mundo mundial, en el mundo mundial, se hace por lo menos una vez La Traviata. Número 2, muy cercana está Carmen, las demás están ya un poquito más separadas. Yo creo que la fama es excesiva, desde luego desde el punto de vista de la orquestación, pues es lo que pasa, que ya lo han hecho tanto y tantas veces que eso casi le causa demérito más que mérito. Y esta es la versión de la televisión francesa, versión televisión, no de la ópera, sino de la historia original de la novela de Dumas, que además mucha gente no sabe, esta y esta película ya de autores más conocidos. Me gusta más la serie que la película. Mucha gente no sabe que la historia esta de La Traviata es una historia real, pero tan real como que es una historia autobiográfica del propio señor Dumas.
del hijo de Alexandre Dumas de los Tres Mosqueteros, que él también... Y es el primer libro que escribe, La Dama aux Camélias, y él dice, bueno, como estoy empezando, me es más lógico, en lugar de hacer una obra de ficción, voy a hacer un relato de mi propia vida, de algo que me ha pasado. ¿Por qué? Pues porque él se enamora de la prostituta, bueno, que llaman cortesana, bueno, ya sabemos lo que quiere decir. Prostituta de lujo, de número de clientes reducido. Se enamora de ella y el padre también se opone al matrimonio, etcétera, etcétera. O sea que es una obra autobiográfica directamente del señor Dumas. Y esta cortesana prostituta, que no se llamaba Violeta, se llama Marie, pues fue amante de Liszt, del famoso compositor Liszt. Bueno, amante, cliente, Liszt era cliente suya, en lugar de pagar en dinero, pagaban joyas. Esto aparece en la serie de televisión, aparece Liszt, me refiero que aparece Liszt como protagonista, es uno de los últimos clientes que tuvo. Se murió con 23 años por la vida tan desgraciada que llevó. Bueno, su padre la vendió con 12 años, la vendió como prostituta a un señor mayor, y la vendió. Mira, ahí tienes a mi hija, con ella lo que te dé la gana, que yo te la vendo. Pues, en principio nuestra mala madre había muerto, cual ya pues la chica realmente pues no, en fin, aquello de la familia unida o familia bien estructurada, pues no podemos tener familia más desestructurada, una madre, bueno, ausente porque murió y un padre que encima te vende, ¿no? Y ya a los 15 años decidió irse del sitio donde estaba y se prostituyó en París. Y conoció allí en París a Dumas, a uno de sus clientes, y se enamoró del cliente y el cliente se enamoró de ella. Pues esa es la historia que cuenta la ópera. Es gracioso porque el padre, el Dumas de los Tres Mosqueteros, también había sido cliente ocasional. Y eso se ve en la ópera porque cuando se va ella, vuelve a París, él sabe dónde tiene que ir, él sabe dónde la va a encontrar. Pues si lo sabe dónde la va a encontrar es porque sabe el club, entre comillas, lo de club, o el lugar donde trabajaba, o se prestaban los servicios en las grandes fiestas de lujo orgiásticas. Bien, esta es una ópera ya un poco posterior, pero a Verdi no le salió bien, y además con una falta completa. Es que a Verdi le faltaba, yo creo que su falta de hábito social le hacía que no tuviera conocimiento de lo que era quedar bien, porque le encargan una ópera en París y hace una ópera en París sobre una matanza de los franceses a los italianos. Vamos a ver, escúchame, no sé, un chico elige otro tema, ¿no? No sé. Y además aparte no le salió bien. Es una ópera francesa directamente, me refiero que la hizo en francés. Aroldo es la versión revisada de Stifelio, cual ahí también la pongo como mediocre porque como a Verdi le criticaron tanto por la ópera, decían, bueno, pues vamos a hacerla otra vez, y en lugar del encanto de un pastor protestante, de la gracia, tal, pues un cruzado, tal, no tiene gracia. De hecho no se hace prácticamente nunca ahora, han cambiado los términos. Antes se hacía Aroldo, no salía Stifelio, y ahora es al revés. Bien, 21, ya estamos en el 21. Un balo in maschera. Esta es una ópera absolutamente genial, y de hecho así la he calificado como genial, que ya el título de genial no lo tenía desde el 16 y en el 21 lo vuelvo a poner. La versión es la del Met, y esta es una ópera histórica, es una ópera sobre el asesinato de un rey de Suecia, el rey Gustavo, en 1792. Rey que es asesinado en un baile de máscaras. De ahí viene el título. Un balo en máscara. Un balo en máscara porque es asesinado porque su secretario confidente al asesino le desvela el disfraz, no sabiendo que va a ser asesino, porque el asesino es el primer ministro. Y el motivo por el que la asesina, pues el primer ministro por el cual asesina al rey, es simplemente porque se está acostando con su mujer, lo cual pues no le parece muy bonito. Y no tiene la capacidad de perdonar del pastor luterano o protestante, y directamente lo mata. Es un hecho histórico, es un hecho, como digo, real, y a la censura de la época no le pareció bien, no le pareció correcto que se asesinara a un rey en escena fuera con baile de máscaras. Pues en baile de máscaras lo prohibió. Hubo un juicio con el Teatro San Carlo de Nápoles porque le exigieron a Verdi que hiciera la ópera, a pesar de todo Verdi se negó. Y al final el juicio lo ganó Verdi, pero la sentencia fue estimatoria parcial, que diría mi querido letrado que tenemos aquí, mi querido amigo letrado, estimatoria parcial, no sé si con costas o sin costas, supongo que sin costas al ser parcial.
porque a Verdi le dijeron, bueno, vale, tiene usted derecho a no hacer la ópera si no quiere, pero lo que no tiene usted derecho es a poner a que asesinen a un rey en escena. Con lo cual tuvo que trasladar la acción a Boston. También en Boston, no se podía haberla puesto en otro sitio, no sé por qué Boston, porque además no pega para nada, en un baile de máscaras en Boston en el siglo XVIII, no sé. Afortunadamente, algunos teatros de ópera ya están retomando la versión, y el Met en la última producción retoma la versión con el rey de Suecia, cambia los nombres, Gustavo, etc. La música es la misma, pero cambia los nombres y tiene mucho más sentido, porque es el asesinato de un rey y lógicamente pues la acción se entiende más o tiene más lógica. No es que no se pueda asesinar a un conde, por supuesto que sí, pero ya que Verdi la hizo de esa manera tiene sentido que sea así. Una ópera magistral, muy francesa en el estilo, muy distinta, completamente distinta que las anteriores. La fuerza del destino. La fuerza del destino yo la he calificado aquí también como genial. Coge el texto, como antes veíamos, del Duque de Rivas. Es una ópera de ambientación española en la que se realza mucho la iglesia, una escena soberbia del final del segundo acto con la iglesia, cuando entra Leonora como ermitaña o monje, disfrazada de hombre, que es una mujer, y una escena soberbia de la batalla, tomada de Schiller, aunque el texto esencialmente está tomado del Duque de Rivas, que también se ve pues España Iglesia, España Ejército. En la versión inicial de Verdi, que se la encargaron en el Teatro de San Petersburgo, en la versión inicial morían absolutamente todos, es decir, ahí sí que no quedaba ninguno, que es como lo escribe el Duque de Rivas, porque el último protagonista que queda vivo se suicida. 7 años después a Verdi le pareció excesiva tanta muerte y decidió, pues, cómo había sido su vida. Dice, los demás han muerto, mi mujer murió, mis hijos murieron, pero bueno, aquí el protagonista no muere. Y eso es lo que le pareció mal al Duque de Rivas, porque cuando la estrenaron en España, la estrenaron una versión revisada y dijeron que, bueno, pues que no era bonito que le hubiera cambiado el final de la ópera. En cualquier caso, más muertos o menos muertos, y en una versión o en otra, las dos están disponibles y se pueden ver en DVD, porque hay una versión incluso de San Petersburgo que le hicieron la original, con Valery Georgiev. Aquí en la del Met coge la versión revisada. Los cambios son mínimos, esta no realmente no es una adaptación lo que lo cambie todo, sino modifica el final simplemente. Es una ópera absolutamente fabulosa. Macbeth es genial, o lo siguiente, no en la versión original, pero sí en la revisada. Es la primera adaptación de Verdi de Shakespeare. Esta es una película, me refiero que es una grabación en cine de la ópera, muy sombría, pero también absoluta y totalmente fabulosa. Y bien, ¿qué queréis que os diga? El texto de Shakespeare, pues adaptado para ópera, muy bien adaptado y con una música inspiradísima. Y esta es de las varias películas que hay, la mejor en mi opinión de Macbeth, que es la de Roman Polanski. Bien, aquí a continuación pasamos a otra ópera absolutamente excepcional, es una de mis favoritas. Aquí la he titulado casi una obra maestra. Digo casi una obra maestra, luego tengo óperas que sí que titulo, es mi calificación, que sí doy como obra maestra. Y ya paso del genial. Don Carlos, que no Don Carlo, es una ópera encargada por la Ópera de París también. Escrita, por tanto, originalmente por Verdi en francés, no en italiano. Luego hizo una adaptación italiana posterior, pero el original es en francés. Es la más larga de las óperas de Verdi, con mucha diferencia. Dura 3 horas y media, duración wagneriana. No lo típico de Verdi, que estamos en 2 horas, 2 horas y cuarto. Bueno, Fuerza del Destino ya se va a 2:40, pero está entre 3:30 y 3:40 según versiones. En Don Carlos, no en Don Carlo. Y los protagonistas son Felipe II, tenemos ahí, el de la camisa blanca es Don Carlos. Don Carlos es hijo de Felipe II. Felipe II es poco conocido, que se casó 4 veces, pero a diferencia de Enrique VIII, él no mataba a las mujeres. Bueno, por lo menos se presume que no las mataba, se le morían, porque envidió 3 veces, que no está mal.
Es decir, enviudar 3 veces ya va bien, sobre todo cuando las mujeres eran más jóvenes que él. Bueno, él solía ir cumpliendo más años. Verdi otra vez tuvo una falta de talento diplomático todavía peor que el anterior, de Ives Siciliani, porque cuando estrena la ópera está Napoleón III en el poder, su mujer es Eugenia de Montijo, de la famosa familia de los duques de Alba. Hay un retrato precioso en el Palacio de Giri en Madrid, un retrato inmenso, un cuadro inmenso de Eugenia de Montijo. Es un palacio que han abierto hace unos años en Madrid y que se puede visitar ahora. Y claro, Eugenia de Montijo era española, y esta es una ópera anti-española total. Esta es una ópera sobre los malos y los perversos que son los españoles, sobre la leyenda negra de Felipe II, sobre la crueldad de Felipe II, sobre lo perversa que es la Inquisición. Claro, pues no sé, no parece muy diplomático, ¿no? O sea, tú te vas a París, sabes que la emperatriz es española, que el emperador está muy enamorado de su joven y preciosa mujer, y haces una ópera anti-española. Pues no sé, podría haber ocurrido otra, porque a él le dejaron libertad de elección. Pero no, pues se le ocurrió hacer Don Carlos. La historia es real. Don Carlos, el hijo de Felipe II, se va a casar con la princesa francesa. Pero al papá, a Felipe, cuando ve a la novia, dice, bueno, mira, esto casi mejor que me lo quedo para mí, ¿vale? Hay otras versiones que dicen que circunstancias políticas, que era más aconsejable que se acosara con el rey, que no con el príncipe, en fin. Schiller lo hacía anti-español, que es de donde toma el texto Verdi, y la versión más bien es esa. Porque en el primer acto, que luego Verdi lo elimina totalmente en la versión italiana, en el primer acto se ve a Don Carlos, que se va a casar con la chica, etcétera, etcétera, todo muy bien. Y claro, pues luego resulta que la chica se casa con su papá. Entonces, pues la madrastra pasar de, oh, querida novia maravillosa, oh, mamá, cuánto te quiero, mamá. No sé, es un poquito complicado. Felipe II coge un ataque de cuernos total porque ve el retrato de Don Carlos entre las joyas de su esposa. Se enfada visceralmente, aparece por ahí también la princesa de Éboli, que está enamorada de Don Carlos, y al final pues viene la rebelión de Flandes, también histórica, se desarrollan una serie de conflictos. La verdad es que el Don Carlos era bastante desequilibrado, porque el chico, en lugar de tener 8 bisabuelos, todos tenemos 8 bisabuelos, él tenía 4. Pero 4 no porque se hubieran muerto los bisabuelos, lógicamente los bisabuelos se nos mueren, sino porque por razones de los matrimonios que se habían producido, pues solo tenía 4. Y tenía 6 tatarabuelos, entonces tenemos 16 tatarabuelos. Claro, y con estos matrimonios así, pues los chicos no salían muy bien. Y este murió muy joven, murió con 26 años. En la escena final aparece Carlos V, abuelo de Carlos y el padre de Felipe II. La ópera realmente es absolutamente memorable, si anti-española o no, a mí eso realmente me da igual, quiero decir, lo que me importa es la música, la historia además se sigue súper bien, y es un momento maravilloso detrás de otro momento maravilloso y detrás de otro. Cuando Verdi lo cambia a Don Carlo, que se representa bastante más que la otra, entre otras razones porque claro, dura menos, le quitan acto completo, recorta otras escenas. El Met tiene una versión que por primera vez en la historia han hecho la versión original en francés hace solo 2 años, que es completamente magistral. Y bien, la versión italiana también está muy bien, pero a mí me gusta más la francesa, porque más el encanto de que sea Verdi en francés y porque, bueno, porque es la original y porque es más larga. Bien, y en cuanto a películas, tenemos esta miniserie de televisión sobre la historia de la princesa de Éboli, que no sé si sabéis que la princesa de Éboli vivió en Pinto, que es la población que está al lado del Parque Warner en Madrid, y ahí está la Torre de Éboli. Pues esta serie es sobre su relación con Felipe II. Don Carlos, este es el original de Schiller, es la obra de teatro de Schiller, de la que toma totalmente Verdi su versión. Y esta es Elizabeth, la Edad de Oro, porque dentro de estos matrimonios curiosos de Felipe II,
no sé si sabéis que Felipe II se casó con su tía. Su primer matrimonio se casó con su tía. ¿Y quién era su tía? Pues su tía era la hija de los Reyes Católicos, que fue la sucesora de Enrique VIII cuando falleció Enrique VIII. Hija no, nieta de los Reyes Católicos. Bien, pues a Felipe II le molaba bastante más Elizabeth porque era más joven, más atractiva, y quiso casarse con ella, con Elizabeth, la famosa reina Isabel de Inglaterra, pero bueno, parece que eso realmente no cuajó porque ella no quiso, y bueno, María se le murió. Bien, seguimos. Aida 25. Yo esta la he puesto como excelente. Aida no me parece que sea una ópera realmente genial. Aida es excelente, o sea, no es que la haya puesto ni como mediocre ni como mala. Aida tiene algunos problemas. El primer problema es que es una ópera hecha por encargo. Se lo encargan a Verdi el gobierno egipcio, no para la inauguración del canal de Suez, como se dice por ahí, se lee mucho por ahí, eso no es verdad. Ni siquiera para la inauguración de la Ópera del Cairo tampoco es verdad, porque la Ópera del Cairo se inauguró con Rigoletto. Digamos que dentro de las ceremonias de inauguración, o una más, bien, le encargan una ópera de tema egipcio. Y Verdi dice, vale, ¿queréis que os haga una ópera? Pues mira, voy a pasar unos honorarios que os vais a morir. Y pasa unos honorarios que yo no sé la traducción ahora en euros, pero era 4 veces más de lo que le habían pagado por Don Carlos en París, que ya era mucho, ya era una cantidad astronómica. Es la ópera mejor pagada de la historia. Nadie le ha pagado tanto a ningún compositor por hacer una ópera, nadie. Desde luego Wagner, por supuesto, se queda muy lejos, faltaba más. Y no, Verdi es que en esto juega en otra liga. Pero es que además Verdi, que era muy negociante, muy empresario, no pasa nada, eso no importa, puede ser un gran artista y también saber negociar con su dinero. Dicho Richard Strauss lo hacía. Verdi dice, vale, muy bien, correcto, pero los derechos de autor los quiero yo, pero voy a ser generoso con vosotros. Me la pagáis la ópera, los derechos de autor, pero mira qué generoso voy a ser. En Egipto, para vosotros, vale. No te lo pierdas, vamos, es decir, claro, en Egipto no te fastidia, vamos a ver, en Alemania, en Inglaterra, en España, los derechos de autor para mí, y en Egipto para los que me la han encargado y pagado. Yo creo que ese es un primer problema que hace que la ópera nazca mal. El segundo problema que tiene es que para glorificar a los que habían encargado la ópera, y en este caso con un talento diplomático que no tenía o que se vio forzado a hacer, están esos grandes coros y marchas triunfales de Egipto y tal, que a mí me parecen un poco vacíos, sinceramente, o sea, aisladamente vale. Y el siguiente problema ya son las macroproducciones con elefantes, etcétera, caballos, que, bueno, creo que pierden lo esencial de la ópera, que tienen mucho más en los momentos íntimos. La orquestación es buenísima, es un Verdi ya de última época, la orquestación es excelente, muy refinada, pero se pierde con ese contraste de escenas íntimas. La verdadera historia está en la historia de amor entre Aida y Radamés, no en esos momentos glorificadores. En cualquier caso, bien, súper agradable de ver, por supuesto, y si es en el Met de Nueva York, pues más que más. Vamos a la 26. Bueno, esto es una película de Aida con Sofía Loren. Es Aida en versión cine, con un narrador y con cortes. Bueno, tiene la curiosidad de ver a Sofía Loren guapísima haciendo de Aida. Y esta es Simón Boccanegra, 26. Y aquí he puesto ya obra maestra, cosa que no había utilizado hasta ahora, en ninguna había puesto. En Don Carlos había puesto casi obra maestra. Insisto que estas son unas meras apreciaciones mías personales. Esta es una ópera histórica sobre un personaje histórico que es en Génova, el duque de Génova, o presidente, 1300 y pico, que se llamaba así, se llama Simón Boccanegra, y trata sobre la forma en la que accede el poder y las distintas vicisitudes de su vida. La versión es soberbia, tenemos a Daniel Barenboim en su época al frente de la Scala de Milán, y Plácido Domingo, que como cosa curiosa, aquí hace de barítono. Plácido Domingo era tenor, pero aquí hace de barítono, y la verdad es que lo hace muy bien. No soy un fan súper entusiasta de Plácido Domingo, pero aquí queda realmente genial. Es compleja, me refiero que es compleja.
no la música de Verdi nunca es difícil en absoluto. Creo que la historia es un poquito más compleja que las otras y no tiene esos componentes de aria, lo cual hace que sea menos popular, aun siendo muy superior en calidad a Traviata o otras muchas óperas anteriores. Y es una revisión completa de una versión inicial. Cuando Boito le propuso a Verdi hacer Otelo que era un gran proyecto, Verdi se lo quiso tomar con calma, él hacía las cosas muy despacio, con mucha serenidad, con mucho análisis, sin ningún tipo de precipitación. Dijo, bueno, vamos a hacer una revisión de Simón Boccanegra, que tengo yo mucha ilusión, esta es una obra que me gusta mucho. Se tiraron 2 años de revisión de Simón Boccanegra y entonces ya decidió pasar a Otelo, que es la siguiente y que también la he titulado como obra maestra. También una película buenísima, la anterior es versión de escena, no es película, con Plácido Domingo, una película de Franco Zeffirelli. Y aquí tenemos el Otelo en cine de Kenneth Branagh, que es quizás la mejor película que hay sobre Otelo. Bueno, qué decir, esta es una historia mucho más conocida, historia de celos, etc. Y esta es la versión de Barenboim, la Staatsoper de Berlín. Barenboim solo ha grabado 3 óperas de Verdi, Otelo, Falstaff y el Trovatore. No es un director muy verdiano, pero bueno, su lección dice mucho también. Bien, a continuación pasamos a Falstaff, que es la número 28. En esta me he ido a una calificación todavía superior a las anteriores, porque he puesto una de las 10 mejores óperas de la historia. O sea, por supuesto, es una obra maestra, claro. Falstaff es menos conocida que las demás óperas de Verdi. Es una ópera muy moderna. Aquí Verdi es más wagneriano que el propio Wagner. No tiene absolutamente nada que ver, o sea, el que escucha esto y a la vez escucha la Traviata dice, pero perdóname, ¿esto es el mismo compositor o qué parte me he perdido? Es una ópera cómica, lo cual ya otro cambio radical con respecto a la anterior. Es una ópera cómica y no es una ópera trágica, y estamos en la 28. Coge las alegres comadres de Windsor y coge también algunos fragmentos de Enrique IV y Enrique V. Esta es una serie excepcional en todos los sentidos de 3 obras teatrales de Shakespeare, Ricardo II, Enrique IV y Enrique V, que tiene una continuación histórica. Y de ahí toma fragmentos también. Y esta es la versión de Barenboim, de Falstaff, con la Staatsoper de Berlín, una versión mucho más moderna. Bien, como decía antes, Shakespeare o Verdi no se acaba ahí. Su proyecto obsesivo de toda la vida, o por lo menos de los 35 o 40 últimos años de su vida, era hacer el Rey Lear. El Rey Lear quizás sea la obra más magistral de Shakespeare. Shakespeare tiene 38 obras teatrales. Las he visto todas porque además hay un pack, un DVD, en DVDs que están las 38 y tuve el interés de verlas todas para hacer un libro sobre Shakespeare en la música, y hay algunas también bastante malas, pero esta posiblemente sea la mejor. Bueno, Verdi tuvo el libreto, hizo adaptaciones al libreto, hizo correcciones, pero no lo acabo de hacer, no acabo de hacer King Lear. Y he traído la de Shostakovich, que no es una ópera, es una película con banda sonora de Shostakovich. La mejor adaptación en música de Shakespeare, de King Lear, es esta. Y luego pasamos ya a las obras no operísticas, que es el último capítulo de la conferencia. Vale, la primera obviamente no es de Verdi, pero si la traigo aquí es por la relación clarísima que tiene Verdi con lo que hizo Rossini. Hemos dicho que Rossini se retiró, 35, 36 años se retiró, dijo, yo ya no hago más óperas. Después de haberse retirado hizo un Stabat Mater, que es este. Esta versión es plenamente recomendable. Está la de Salzburgo, está en YouTube y lo he puesto ahí. Si ponéis Stabat Mater, Papano, Salzburgo, YouTube, pues ahí os va. Nos va a esta versión, nos va a la de YouTube. Y es una obra religiosa fundamental. Es una de las mejores obras religiosas nunca escritas en un compositor tan poco religioso como podía ser Rossini, evidentemente, porque
Ya miras tú lo que tiene religioso El Barbero de Sevilla o La Cenicienta o la ópera en general. Y hizo una obra maestra de la literatura religiosa, ya retirado de la ópera. ¿Y para dónde la hizo? Pues para una iglesia que estaba aquí, y esto sí que lo reconocéis todos, porque es la Puerta del Sol de Madrid. Se la encargaron en España, en una iglesia que estaba, pues, en una de estas calles, no sé exactamente, ya no está. ¿Y por qué no está? Porque habéis oído hablar de la desamortización de Mendizábal, en donde se cargó un montón de iglesias en España, y de ellas muchas en Madrid. Por eso en Madrid hay pocas iglesias, ¿no? No sé si os ha llamado la atención alguna vez decir, Madrid, una ciudad tan grande y tan católica, pues hay más iglesias en Zamora que en Madrid. ¿Por qué hay tan pocas iglesias en Madrid? Pues bueno, porque se las cargó este señor. Y entonces, en concreto, esta iglesia que era enorme y que estaba ahí, en la entrada de la plaza, en una de las calles, donde se estrenó el Stabat Mater de Rossini, pues ya no tenemos la iglesia para decir, mira, hubiera sido muy bonito cada año hacer el Stabat Mater de Rossini allí en, pues, un encargo español. Y muchos años después, es 30 años después, 5 años antes de morir, hizo una misa, pequeña misa solemne, que como dijo Napoleón, ni de pequeña ni de solemne tiene nada. Napoleón III, que asistió al estreno, es una obra, otra vez una obra absolutamente soberbia. ¿Por qué traigo estas óperas de Rossini aquí, o estas obras no operísticas religiosas? Porque Verdi hizo lo mismo, como os pongo a continuación. Beethoven, Verdi, cuartetos de cuerda. Puede haber así algo más raro, ¿no? Dice, ¿cómo que Beethoven y Verdi cuartetos de cuerda? Pues si yo sabía que tenía Beethoven cuartetos de cuerda, pero Verdi. Y la siguiente pregunta que uno se haría es, ¿y la Filarmónica de Viena? ¿Eso no es una orquesta? Pues sí. La respuesta a ambas preguntas es, Beethoven hizo unos cuantos cuartetos de cuerda, 16, y Verdi hizo uno. Y Orquesta Filarmónica de Viena, ¿por qué? Porque hay adaptaciones de cuartetos de los dos de los últimos y el último, de Beethoven para orquesta de cuerda. Una de ellas es de Bernstein, soberbia, uno de los mejores discos que hay. Y Verdi también, Toscanini, hizo una adaptación del cuarteto de cuerda para orquesta. Y por eso la tenemos aquí con André Prevén, el marido de Mia Farrow, que luego se casó con Woody Allen. El excepcional disco y muy curioso. Bien, el cuarteto de cuerdas de 1873. La versión que yo he traído aquí, que he puesto en el papel, no es esta, he puesto Barenboim con la Filarmónica de Berlín en el Digital Concert Hall. Barenboim hace 2 años, y ya es mayor porque Barenboim tiene más de 80 años, 82 debe tener ya, tenía 80, hizo un programa a Verdi súper curioso, porque hizo el cuarteto de cuerda en versión orquestal y las 4 últimas obras religiosas. Es decir, rarísimo, yo voy a escuchar Verdi y voy a escuchar esto, vaya. Y ahí está en la Filarmónica de Berlín, en la plataforma. Bien, el Requiem. El Requiem de Verdi es otra vez una obra religiosa, y es, aquí todavía no se había retirado, estamos en 1874 y es una obra bastante avanzada, es una obra de última época y es una obra maestra, como la he titulado aquí, que es como una ópera en versión iglesia. Lógicamente es una obra religiosa. La Iglesia católica, bastante estúpida en muchos periodos de la historia en Italia y en España, o en casi todos los periodos de la historia, se enfadó mucho con esta obra de Verdi y la prohibió. Esto es la cosa más absurda. O sea, prohibieron que se representara el Requiem de Verdi en ninguna iglesia de Italia. Bien, aquí tenemos la versión de Barenboim, y mejor que esta, porque además está en la plataforma, la he puesto. Hace 2 años también Barenboim hizo primero el concierto de música religiosa y al mes siguiente el Requiem de Verdi dentro de la plataforma, dentro con la Orquesta Filarmónica de Berlín. Bien, y esto es ya el final de Verdi, las 4 piezas sagradas que están aquí. Son 4 que forman un ciclo, pero están escritas en fechas diferentes. Laudi a la Vergine María, estamos en 1888, puesto excelente. Ave María, 1889, excelente. Y el Te Deum, 1896, es decir, que estamos ya con 83 años de edad. Y lo he puesto como obra maestra, todas con Barenboim y la Filarmónica de Berlín en el Digital Concert Hall. Verdi tenía tanto amor por el Te Deum y lo consideraba una obra tan extraordinaria que pidió ser enterrado con él. Qué curioso, ¿no?
no pidió ser enterrado con la Traviata. Sin embargo, hoy casi nadie sabe que Verdi tiene un Te Deum y casi todo el mundo, por lo menos los aficionados a la música, sabe que Verdi tiene una ópera que se llama La Traviata. ¿Y qué hizo Verdi como última obra? Y ahí viene el completo emparejamiento con Rossini. Pues su última obra, ya con 84 años, 1897, 4 años antes de morir, es un Stabat Mater, lo mismo que hablábamos de Rossini y La Puerta del Sol en España. Este es otra excepcional obra maestra, desgraciadamente poco conocida, y que cuando uno las escucha, estas obras, dice, pero ¿realmente esto es Verdi? Porque no sé, suena en parte a Palestina, otras cosas, puede sonar, esto ya es exageración por supuesto, pero suena casi a música religiosa, casi de Bruckner, y desde luego no suena nada al Verdi anterior. ¿Qué es todo este larga selección que he hecho? Pues el reflejo de un autor genial que tuvo el mérito extraordinario de venir de una procedencia muy modesta, de un pueblo pequeñito, que fue rechazado en el Conservatorio de Milán cuando se presentó como alumno. No lo admitieron como alumno, porque no tenía la preparación suficiente, tenía vicios adquiridos, que luego años después quisieron llamar al Conservatorio de Milán, Conservatorio Giuseppe Verdi, y dijo, ¿qué os lo habéis pensado? Aquí, que no me aceptasteis a mí, vais a llamarle Conservatorio Giuseppe Verdi. Tuvieron que esperar los del conservatorio que se muriera para ponerle su nombre. Una gran capacidad de trabajo, de inspiración, y un autor genial. Y yo elegí los 10 autores que pretendía ser, en mi opinión, los 10 grandes compositores de la historia de la música. Esto es muy opinable y van variando. Este es el único italiano que he puesto. De hecho, mi selección son 7 alemanes, o alemanes austriacos, 2 rusos, Prokofiev y Shostakovich, que son los que vienen después en las charlas, y Verdi. Tuve alguna duda si elegir a Verdi o Rossini, pero creo que la despejé muy pronto. Porque, vale, que Verdi tiene muchas óperas malas, pero ¿qué más da? Es que nadie nos obliga a escucharlas. Si es que yo no le recomendaría a nadie que cogiera y dijera, voy a escuchar las 28 óperas de Verdi. Bueno, si quieres como curiosidad, si haces una al día, en un mes lo puedes hacer. Pero al final es mucho mejor elegir unas cuantas obras y escucharlas varias veces. La ópera no se puede tratar como el cine. No puedes decir uno, es que ya he visto la película, no quiero volver a ver la película. Entre otras cosas porque la ópera, normalmente la película no va a ser la misma película. Es decir, va a ser otra versión y otro teatro, tal. Y porque las cosas no funcionan así, porque entonces nos quedamos en algo muy superficial. Si profundizamos de verdad en Verdi y le dedicamos tiempo y constancia, en el sentido de, no, ahora escucho Verdi, ahora Beethoven, ahora otra cosa, ahora voy al programa del auditorio que hacen esto, ahora lo otro, el otro día hice un concierto monográfico de Beethoven, bueno, esto no es tan frecuente, pues le podemos sacar un enorme partido a Verdi porque es un autor realmente absolutamente excepcional y además accesible. No exige una gran formación ni musical, ni preparación, es un autor muy accesible. Con esto termino y abro para las preguntas que me queráis hacer, porque hoy me he portado mejor y he pretendido hacer un rato de coloquio hasta media hora si tenéis preguntas. Por favor. Sí, dices que Verdi es uno de los grandes compositores, a tu juicio, y ¿dónde sitúas a Puccini? Vale, a mí Puccini me gusta menos, pero esto es una pura valoración personal, quiero decir, esto son cuestiones muy subjetivas. Yo soy alemán, vale, no soy alemán, no, nací aquí en Alicante, en Alacant. Bueno, tengo bastante formación alemana y mi formación musical no se puede decir que sea precisamente italiana, y durante bastante tiempo he de reconocer que a la ópera italiana le llamaba basura italiana. Vale, con lo cual, pues, en este sentido no soy el ideal. A mí Puccini no me parece que esté al mismo nivel de maestría. Lo que pasa es que Puccini es un autor muy agradable de escuchar, que tiene una inspiración dramática estupenda, que las óperas son muy ágiles, toscas, casi cinematográfica. Entonces, ¿dónde situaría a Puccini? Pues, si tuviera que hacer una clasificación, bueno, las clasificaciones son orientaciones subjetivas, no está bien clasificar y poner este es mejor, este es peor, son puras opiniones subjetivas. Yo colocaría a Verdi el primero como autor genial en Italia,
colocaría a Rossini el segundo, aun siendo dramáticamente mucho mejor Puccini que Rossini. A Rossini, he dicho ya Rossini el segundo, a Puccini lo pondría el tercero. Puccini cierra un ciclo porque Puccini en 1924 se acabó, ya después de eso no hay más, ya no hay más ópera italiana. Luego ponía a Bellini, aunque como el hombre se murió muy pronto, envenenado o no envenenado, se murió con 34 años, pues poco tiene, y el que menos me gusta es Donizetti porque eso es puro bel canto. Pero en fin, respondiendo a eso, a tu pregunta, yo a Puccini para la programación del año que viene lo he puesto, lo he elegido. De hecho, empiezo la programación del año que viene con Rossini y Puccini, o sea, pongo dos italianos. No es que haya elegido los 10, los segundos, no sé, eso es demasiado. Aparte que uno también va variando en la vida, ¿no? Lo que elige. Pues a mí me gustan mucho más autores que son menos conocidos, como de esa misma época de Puccini, como Zemlinsky, por ejemplo, pues Schreker, son óperas alemanas hiperrománticas que son muy poco conocidas por el gran público. Pero en fin, respondiendo a tu pregunta, ¿dónde lo situaría? Pues detrás, en otro nivel. Desde luego no para los 10 primeros, para los 20 primeros, pues bueno, pues sí, al final lo he puesto. También intento adaptarme un poquito al público, es decir, no voy a hacer un programa de Zemlinsky porque, pues bueno, pues a lo mejor no interesa, ni tampoco hay tanto material y bueno, no sé si he contestado tu pregunta. Sí, sí. Por favor. Alguien quería preguntar, ¿cómo de un pueblo tan ¿Quieres pequeño? ponerte aquí, por favor? Si no te van a ver detrás, si no te importa, por favor. O hablo un poco más fuerte. Sí. Solo quería decir que como de un pueblo tan pequeño y siendo pobre y no le cogen en el conservatorio, ¿cómo consiguió hacerse tan magnífico músico? Sí, es una excelente pregunta. Sí. Es de un pueblo pequeño, Busseto, su familia pobre. Bueno, él vendió eso de... No, pobre está bien dicho porque es lo que pone en las biografías. Él lo vendió, familia pobre. Bueno, su padre tenía una cantina. Vale, pues tan pobre, no era de morirse de hambre, ¿vale? Sí, clase media baja, quizás podríamos decir. ¿Por qué consiguió hacerse tan famoso? Pues muy fácil de explicar. El, llamémosle líder musical del pueblo, del pueblecito, jefe de la banda o director de la banda, se llamaba Antonio Barezzi, un personaje muy importante en la vida de Verdi porque su padre pues no ejerció mucho tal función, ¿no? Su padre decía, mi hijo es rico y entonces el rico soy yo, y se acabaron, la palabra no es separando, es peor que eso, con actas notariales, abogados, etcétera, una relación absolutamente desastrosa. Entonces Antonio Barezzi ejerció de padre de Verdi hasta el punto de que Antonio Barezzi con 15 años lo trasladó a vivir a su casa. El señor Barezzi tenía una hija que se llamaba Margarita, lo he visto en la foto, que tenía 15 años también. Bueno, pues ya se sabe lo que puede pasar en esas situaciones. Se inició una relación sentimental entre ambos y la relación sentimental, con gran entusiasmo de Antonio Barezzi, acabó en matrimonio, pero antes de eso ya Barezzi le promocionó para que fuera a Milán, le pagó, es decir, todo lo que no le pagaba a su padre, también porque no podía, vamos a ver, los recursos del padre eran muy limitados. El padre por lo menos le compró una Spinetta, un pequeño piano cuando era pequeñito. Y entonces Verdi fue autodidacta, y claro, como autodidacta pues te quedas un poco limitado. Está en el conservatorio, que además se ve muy bien, la serie de Verdi, que es tan histórica, y dice, pero es que no, la posición de las manos no es correcta, es ya demasiado mayor, los defectos no se van a corregir. ¿Qué es lo que hace Barezzi? Le paga el examen, le paga clases particulares en Milán. Es decir, te han rechazado del conservatorio, pues vale, no pasa nada, yo creo en ti, yo apuesto por ti. No se equivocó, no se equivocó en absoluto. Yo apuesto por ti, sé que tienes talento. De hecho, tiene mucha gracia que Verdi tiene un montón de obras juveniles, las quemó todas. O sea, conservó algunas que son malas de todas maneras, pero en fin, ya. Brahms, por ejemplo, es el compositor que tiene el catálogo más perfecto del mundo mundial. Todas las obras son geniales, pero es que las quemó todas también de joven. O sea, todo lo que no le gustaba lo quemó, por lo cual así ya lo puedes tener perfecto. Claro, tiene menos, pero las tienes perfectas. Bueno, volviendo a Barezzi, le paga todo, y cuando se muere la hija de Barezzi y los nietos de Barezzi, hijos de Verdi, Barezzi sigue apoyando económicamente. Es decir, lo toma como un hijo adoptado, y ese apoyo económico fue fundamental porque él le apoyó en los momentos difíciles. Y hay que decir que Verdi estuvo súper agradecido con él, porque continuó con un trato súper correcto. Hay una carta entre ambos
muy conflictiva. Verdi también se preocupó de que se quemara la mayor parte de la correspondencia y le pidió a Giuseppina, a su mujer, que quemara la correspondencia. Brahms hizo lo mismo con Clara Schumann también. Sin embargo, se conserva una carta, no lo que escribe, lo que contesta el otro, lo que contesta Verdi. O sea, Baresi le escribió una carta que de la contestación se ve en la que le recrimina a Verdi que esté con Giuseppina. Y dice, bueno, vamos a ver, esta mujer no estás casado, pero el otro dice, pero vamos a ver, ¿a ti qué te importa? O sea, yo estoy con quien me parece, tú no sabes si estás casado o no, ni siquiera él se lo decía, y no tienes por qué saberlo. Pero vamos, menos esa fricción que hubo con la figura, claro, pues otra figura femenina que se introduce ahí, que al final Baresi lo acaba aceptando, pues eso es la esencia, es decir, ¿y cómo lo consiguió? Con una enorme constancia. Baresi le pagaba un abono a la Scala de Milán que le permitía ir a todas las representaciones, por lo cual él se iba con las partituras, iba trabajando. Entonces, es la constancia dentro de un talento limitado, sí, yo creo que limitado, es decir, no era un niño prodigio como Mozart, o como Korngold, o como Mendelssohn. Es decir, no es un niño que a los 12 años, también la ambientación es completamente diferente, porque claro, Korngold era hijo del mayor crítico de Viena, o Richard Strauss, pues de una formación musical y filosófica desde pequeñito. Claro, Verdi esas carencias que tenía las superó con constancia, y por eso le cuesta mucho llegar a la genialidad. Por eso no llega a la genialidad inmediatamente, tarda mucho en llegar. Claro, porque vivió un montón de años. Si Verdi hubiera vivido 30 o 40 años, pues no tendríamos la charla de hoy. Por favor. Sí, es que me ha llamado mucho la atención la calificación que le ha dado a la ópera en Nabucco como mediocre. Sí. Entonces, yo, por si lo sabe, me gustaría saber qué es lo que representa esa ópera para los italianos. Lo digo por lo siguiente, porque he visto en varias ocasiones a todo el teatro cantando el himno, los coros, sobre todo el Va Pensiero. Sí. Entonces, como un himno, digamos, de libertad, en momentos históricos difíciles, todo el teatro se pone. Entonces yo creo que esa ópera para los italianos significa algo importante. Vale, sí, pero eso es un fragmento de la ópera. Quiero decir, si hablamos de la ópera entera, realmente, primero es mediocre entre dos cosas por el momento histórico en el que se sitúa. Es decir, aquí en el catálogo es el número 4 de las óperas, y estamos hablando, número 3, de 1842. Claro, de Nabucco a Falstaff hay 51 años. Es evidente que todos los compositores, no solo Verdi, van a más. Es muy raro. Johann Strauss, el de los valses, es el único caso raro que hace una obra maestra, Friedel-Maus, y luego pues va menos. Pero la inmensa mayoría de los compositores van a más. Entonces es una ópera de juventud, en definitiva, prácticamente para lo que es Verdi. Se hace muchas veces. No, eso es, si acudimos a estadísticas, podría consultarlo aquí en Wikipedia. Hay una estadística de Opera Days en la que viene el número de representaciones. Vamos, podría mirarlo aquí ahora mismo en Wikipedia, se hace muchas veces, no tiene comparación en las que se hace con relación a la Traviata, Rigoletto y Trovatore, es decir, no puede ser que no tiene calidad, pero yo creo que representarse se representa muy a menudo. No lo sé, no te voy a contrastar con un dato porque además igual puedo estar equivocado, tampoco tengo la matemática de las representaciones, pero el número de representaciones, y en cualquier caso también se representan, las más representadas son la Traviata y Aida, y en mi opinión al menos no son las mejores, pero bueno, eso es una opinión, y lo de Nabucco también es una opinión, quiero decir que la tuya me parece igual de respetable. A mí Nabucco para mí se acerca al tostón, pero bueno, eso es, incluso en la versión de Nueva York, que está muy cuidada. Pero claro, es también una cuestión comparativa, y también es una cuestión de decir, vamos a ver, el tiempo es limitado. Entonces yo he escuchado todas las óperas de Verdi, además la primera vez que lo hice es hace ya unos cuantos años, que no las he escuchado otra vez para esta conferencia. Yo con 30 años tuve la curiosidad de escuchármelas todas, y lo hice además en un mes, es decir, mira, una al día. Pero bueno, es que hay otras mucho mejores, entonces yo ahora, en lugar de escuchar estas, pues me apetece mucho más escuchar otra versión de Don Carlo, otra versión de Otelo, otro Falstaff y tal, me interesa mucho más, pero bueno, eso es una opinión mía, también es una obra fácil. O sea, Falstaff, por ejemplo, pues dirá, es una obra más compleja, más difícil. Entonces, ya digo, eso es ya lo he dicho antes, esto es, y es en parte un poco osado por mi parte poner calificaciones, pero que son mis calificaciones, no son las calificaciones de la crítica general o tal, sino, bueno, es una opinión mía que es la mía. Entonces, para mí la mía es respetable, igual que la tuya. Si tú dices, a mí Nabucco me gusta muchísimo, vale. Lo del número de representaciones tampoco me parece que sea tan significativo, también habría que ver por países.
porque como tú dices, en Italia es una ópera muy famosa porque el coro de los hebreos está ligado a la independencia o la unificación, más que independencia de Italia, en realidad independencia frente a los austriacos. Entonces es una ópera que está hecha en un contexto histórico-político. ¿Eso tiene que ver con la calidad musical? Pues yo creo que no tanto. Más cosas. Pedro, hay un mito que he escuchado con respecto a la fuerza del destino. Lo he escuchado hace tiempo, que a veces los músicos no la querían interpretar porque siempre pasa algo. Cuando ese mito está sí, en parte en la fuerza del destino, pero mucho más en relación con Macbeth. Creo que quizás te refieras a Macbeth, aunque sí, en la fuerza del destino más que nada, porque como es una ópera en eso, lo que muere todo el mundo y es tan dramática, los acontecimientos por otra parte llegan a un punto de exageración, de decir, pero es posible que el destino, bueno, pues eso es el destino, que el destino me lleve a esto y que ahora me vuelva a encontrar en esta situación y que la siguiente también, que sea un ermitaño y que justo aparezca. Macbeth, Sergio Vela, el musicólogo mexicano del que antes he hablado, que me gusta muchísimo cómo lo hace mucho mejor que yo. Sergio Vela dice que a Macbeth no se atreve a llamarle ni Macbeth, dice, les prohíbo que mencione el nombre Macbeth en la conferencia, dice, voy a decir la ópera escocesa, porque siempre pasan muchas cosas en relación con esta ópera y muchas cosas negativas y tal, quizás sea eso a lo que te refieres. Quizás sea eso. Más cosas. Yo recomiendo la serie que tú dijiste de Verdi, porque la vi completa. Sí, en varias partes, ¿no? La que está la serie en YouTube. La serie está muy bien, buena. muy buena. muy histórica. Muy bien. Bueno, yo le he Sí, puesto sí. los dos inconvenientes que he dicho antes. El narrador me parece que sobra porque le quita ritmo. Y bueno, pues en algunos momentos quizás, bueno, no está mal hablar de la obra tampoco. Hombre, la película de Wagner y Tony Palmer es otra cosa. Pero si uno quiere conocer sobre la vida y la obra de Verdi, Sí, desde el pueblito hasta... eso sí que está Qué muy bueno. bien. Eso me encanta de esa Sí. serie y de cualquier otra que haga lo mismo, porque aparece desde el pueblito y del que era niño de 5 Sí. años hasta los 87 años que se muere. Es decir, eso está perfecto, porque en muchas películas estas históricas, y la de Wagner también, la de Wagner, por ejemplo, coge a partir de que tenía 42 años. Con lo cual ahí eso está muy bien. Lógicamente van cambiando de actor, pero eso Claro. está muy bien. Y además la serie tiene un presupuesto impresionante, se nota en los medios. Parece que hayan alquilado ahí la Scala de Milán varios días, porque en fin, los medios, no hay ninguna otra serie sobre un compositor que se hayan gastado tanto dinero. Hombre, y los medios pues sirven, si los utilizas bien, sirven, y en este caso están bien utilizados. Bueno, pues muchas gracias por venir. La semana que viene, no, el mes que viene, en 3 semanas, cambiaremos completamente de ámbito. Prokofiev, que es el autor de Romeo y Julieta, y no solo de Romeo y Julieta, y de otras muchas cosas más. Y cerraremos con un compositor genial del siglo XX, que es Dmitri Shostakovich, que está entre los 10 elegidos por mí, en mi opinión. Muchas gracias.